La última reforma. Hoy miércoles 12 de julio en su programa La Última Reforma. Abordaremos el tema: la consumación de los siglos. Bendecido eres. Buenas noches, estimada teleaudiencia. Le damos la bienvenida una vez más a este su programa, La Última Reforma. En el programa anterior abordamos el tema vasos de honra y vasos de deshonra. Encontramos algunos versículos del libro de Romanos. El capítulo 9, versículo 13. Dice Dios: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el mismo capítulo, en los versículos 21 y 22, dice: o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿O qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder para con los vasos de ira, los soportó pacientemente, preparados para su destrucción? En el versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice que tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Entendiendo estos misterios, dándonos cuenta que somos piezas de un rompecabezas del cual Dios nos predestinó desde antes de la fundación de los siglos para que anduviésemos en buenas obras. Nos han vendido la idea de que hay un ser con igual capacidad de dominio y de poder a Dios. Esto es el diablo. El mismo hecho de querer entender de que el diablo puede tener la misma capacidad que Dios o el mismo poder que Dios es inconcebible. El diablo fue creado por Dios y no puede alcanzar ni su potencial ni sus características. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios todo lo sabe, Dios está en todas partes. Y Dios no hace las cosas al azar. Dios no es un espectador de nuestras vidas. Dios no nos hizo para estar sentado tal vez detrás de un escritorio, sosteniéndose la quijada y estar pensando qué van a hacer mis hijos hoy. No. Dios hizo las cosas completas y plenas desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo número 1 de Efesios, encontramos que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. El tema de esta noche es la consumación de los siglos. Para eso tenemos a nuestros ministros competentes que ya pronto van a estar con nosotros. Les invitamos a que siga nuestro programa a través del canal de YouTube, que nos siga en las redes sociales, Facebook, en Twitter, que haga sus preguntas o comentarios o algunas inquietudes a través del WhatsApp. Si tiene usted papel y lápiz para apuntar, sería bueno. Tenga su Biblia para comprobar qué es lo que nosotros estamos planteando acá, hablando este misterio oculto, esta sabiduría de Dios. Les invitamos a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos.
La Última Reforma es un espacio para la reflexión sobre lo revelado al apóstol Pablo. Somos un equipo serio comprometido con el Evangelio de la gracia y la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso es con la palabra revelada a Pablo, el perito arquitecto. No es un espacio para debates, tampoco un encuentro de oración o consejería espiritual. Los temas compartidos están dirigidos a un creyente maduro, por tanto pueden herir los sentimientos de una mente religiosa. Búscanos en las redes sociales y forma parte de nuestra comunidad. Renueva tu mente, La Última Reforma. Busca nuestra transmisión en vivo del programa La Última Reforma en el canal de noticias Canal 23. A través de nuestra página en Facebook todos los miércoles a partir de las 8 de la noche hora centroamericana. Nuestro interés es que recibas el Evangelio de la gracia tal como se le reveló al apóstol Pablo. Este programa no es apto para religiosos. Renueva tu mente, La Última Reforma. Confesiones de gracia. Justificados. Romanos 5:1. Perfectos. Hebreos 10:14. Bendecidos. Efesios 1:3. Completos. Colosenses 2:10. Predestinados. Romanos 8:30. Estamos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30. Renueva tu mente. La Última Reforma. Es un placer saludarles en esta noche, en nuestro acostumbrado día, esta cita que tenemos con ustedes todos los miércoles, y expresando de manera fehaciente, como lo hacemos también cada semana, la complacencia que sentimos que a esta hora nos estén sintonizando y ocupen su tiempo, aparten también tiempo para poder estar con nosotros. Un saludo a todos ustedes, a los que nos están viendo en Managua y en los departamentos, y aquellos también que nos están viendo a través de la página web del Canal 23 y a través, a partir del día de hoy ya de forma plena, a través de Facebook Live. Hemos estado insistiendo en llegar a ustedes por este medio, precisamente para lograr una cobertura un poco más amplia y que puedas tener disponible cada uno de los temas que nosotros abordamos aquí cada semana. Pues bien, hemos hablado sobre tantísimos temas, hemos compartido con ustedes una gran cantidad de observaciones, insistiendo siempre en el esquema de reflexionar, en el de investigar diligentemente, así como lo hizo Lucas cuando trató de plantear la vida de Jesús de Nazaret. Pero desde hace muchísimo tiempo nos han venido preguntando acerca de un tema que es recurrente dentro del aspecto cristiano religioso de nuestro medio, y es lo que tiene que ver precisamente con lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Pues a partir de esta semana vamos a iniciar una serie de temas que tienen que ver precisamente con este punto en particular. Realmente, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la dimensión de la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia con el hecho de vivir esperanzada y anclada en el criterio de esperar una segunda manifestación física de Jesús de Nazaret? La iglesia lo está esperando fehacientemente, y están esperando al mismo que vivió, al mismo que clavaron, al mismo que luego se presentó a los discípulos y les dijo: yo mismo soy.
Pues entonces vamos a empezar una serie de temas o de subtemas relacionados con este tema de forma global, para que ustedes vayan empezando esa reflexión clara y precisa sobre lo que el apóstol Pablo dice en relación a este tema. Hay un pasaje que con esto queremos iniciar el comentario de esta noche. No olviden que para aquellos que tienen alguna inquietud relacionada con el tema, pueden escribirnos a través de Facebook y manifestar sus inquietudes, pero sí, solicitamos únicamente relacionadas con el tema que estamos abordando. Nosotros quisiéramos poder ventilar todas las preguntas, inquietudes que ustedes tienen en relación a lo que hemos hablado. Más sin embargo, queremos enfocarnos precisamente siempre en el tema que estamos abordando el día que corresponde. Entonces, si ustedes quieren hacernos una pregunta en relación a eso, pueden escribirnos a este número en Facebook que compartimos todos los miércoles. No es un número para que nos llamen por teléfono, sino para que hagan directamente sus comentarios o expresen sus inquietudes. Ya de hecho tenemos uno aquí que nos felicita por el programa, no tenemos su nombre, pero bueno, un saludo para él. Así que escríbanos por Facebook a través del número 7708-4267. Esta expresión de Pablo, Saúl, nos vamos a Hebreos capítulo 9, vamos a leerlo desde el verso 23 para que más o menos se entienda el sentido de lo que él trata de plasmar en este caso y que es muy relevante para nosotros en este momento. Insistimos, no es un número para que llamen directamente por teléfono, es un número para que expresen sus inquietudes a través del WhatsApp. Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pablo está hablando de figuras de las cosas celestiales. O sea, la figura no es la realidad, la figura es el tipo, el arquetipo que trata de mostrar precisamente esa realidad. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está ocupando, ¿verdad?, la parafernalia del sacrificio sacerdotal que se hacía cada año según lo establecía la ley de Moisés. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, dice, o sea, de tener, digamos, el mismo efecto que tenía el corderito pascual, dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice Pablo, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí encontramos algunas aristas que vale la pena considerar. La primera, Pablo hace la reflexión sobre el mecanismo que Dios estableció al pueblo de Israel en relación al sacrificio pascual, que se hacía una vez cada año. Todos los años el pueblo de Israel recurría al mismo acto de sacrificar un cordero para que Dios perdonara el pecado del pueblo durante todo el año que había acontecido. Es decir, había una continuidad precisamente porque el pueblo de Israel no cesaba nunca de transgredir la ley de Moisés. Entonces, eso se volvió en una rutina, se volvió en una constante. Entonces, al hacer la relación, el apóstol Pablo dice, no podía ser así. Él tenía que venir a terminar precisamente con este hábito que se había creado
que Dios mismo lo había establecido a través de la ley de Moisés, pero que no podía continuar. Entonces aparece un sacrificio, ya no con sangre ajena, sino dice que con su propia sangre. Eso quiere decir que en ese momento, con ese sacrificio, que ya es de una sola vez, se abre un parteaguas, se establece un cambio en la relación de Dios con el hombre. Porque él se relacionaba a través del pueblo por el sacrificio de sangre ajena de una manera constante, pero ahora viene, le pone un basta ya a eso, retira el sacrificio continuo y establece un solo sacrificio. Mira qué interesante. Pero el punto es que ese sacrificio venía en un momento determinado. Pablo llama en el versículo 26 a ese momento determinado en que se manifiesta el sacrificio eterno de Dios en Cristo, y Pablo le llama a ese momento la consumación de los siglos. Y ya vamos a ver por qué el apóstol Pablo alude precisamente a este esquema de pensamiento. Eso quiere decir que en el momento en que los siglos fueran consumados, el sacrificio se iba a presentar de una vez y para siempre. Esa es la primera. La segunda es que había un juicio que Dios había de determinar. Un juicio en el cual Dios iba a establecer precisamente ese cambio de su relación con la humanidad. Y ese juicio también tenía un tiempo determinado. El apóstol Pablo dice, y esto lo dice en el versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Pues entonces esa manifestación de Dios a través de Jesús de Nazaret debía tener exactamente el mismo cumplimiento, debía tener exactamente el mismo final. ¿A través de qué? A través de la muerte. Quiere decir entonces que Pablo dice que en ese momento en que él se sacrifica, hubieron dos cosas que para Pablo tienen la misma consonancia: el juicio y la consumación de los siglos. Digamos, este punto medular que Pablo explica aquí y que también lo vamos a ahondar en un momento, debe de servirnos para tomarlo como punto de partida para la reflexión que vamos a empezar a hacer a partir del día de hoy en este programa, que probablemente lo haremos quizás unos 3 o 4 programas. Unos 3, 4, quizás más programas, para que ustedes estén pendientes. Pero ¿qué pasó aquí? Entonces, quisiéramos comentarles algunos otros aspectos que consideramos son relevantes para que se entienda qué es lo que Pablo está diciendo exactamente aquí. Y ahí es donde queremos, precisamente, valga la redundancia, establecer la reflexión de esta noche. Bueno, Rodolfo, buenas noches a nuestros amigos. Tema importantísimo porque, como dijiste con anterioridad, hay un parteaguas en este contexto. Ahora, es bueno recalcar que a Dios le plació que la muerte del Mesías fuese anticipadamente profetizada, y no solamente profetizada, sino que fuese escrita en la historia de los judíos. Hay suficiente historia. Usted tiene, por ejemplo, Biblia, en el Antiguo Testamento está prácticamente escrita el sacrificio anticipado que los profetas hicieron del Mesías. Por consiguiente, entonces, Dios, que es lo que hizo en el Antiguo Pacto, introdujo mediante los sacrificios de animales, primeramente en el tabernáculo, Rodolfo, y posteriormente en el templo de Jerusalén, la simbología del sacrificio. Y dije simbología, porque los animales no representaban la realidad, los animales eran un símbolo de la realidad que luego vendría con el sacrificio del Mesías, con el sacrificio de Cristo. Ahora, fíjate que el término consumación viene del griego y utiliza una palabra, el apóstol Pablo, que es suntelía. Eso significa la completa consumación o final de una era. Y cuando Pablo utiliza de los siglos, utiliza el término en griego aión, que lo que representa es un periodo de tiempo o una era. Ahora, fíjate que la creencia de los judíos era que el Mesías iba a traer una nueva era,
O sea, lo que el judío pensaba en el tiempo antiguo o en el tiempo en que Jesús se manifiesta, es que Dios iba a traer una nueva era en donde Jesús llamó a eso el reino de los cielos y utilizó otro término, el siglo venidero, para determinar el reino de Dios. Ahora, lo que Jesús hace, fíjate bien, en sus parábolas, era una clara referencia a que el fin, esa consumación de los siglos, hablando del pacto que Dios estableció con Israel, tenía que llegar a su fin. Pero la muerte representaba dos cosas. Primero representaba el juicio de retribución que le iba a llegar a Israel. Uno. Y luego la otra prácticamente era el final del pecado. La mayoría de personas o teólogos que manejan prácticamente el evangelio de la circuncisión solamente se definen que con el sacrificio de Cristo, el pecado fue quitado. Pero dejan la segunda parte que tiene que ver con el juicio. Y Pablo es claro, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Así sucedió con Cristo. Y después de eso, ¿qué? Vino el juicio, la retribución ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ahora, fíjate que pasaron 400 años, 4 siglos, desde el último profeta que fue Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista, que fue el último profeta. Ahora, la carga que tuvo Malaquías fue una carga en donde prácticamente siendo él el último profeta del Antiguo Testamento, la carga fue prácticamente de denunciar el juicio venidero a Israel, Rodolfo. La venida, el día terrible del Señor, eso lo puede usted ver con calma, por ejemplo en Malaquías 2. Y entonces Malaquías pregunta, ¿y quién es el que va a poder soportar la venida del Señor? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ahora, en el capítulo 3 de Malaquías, en el verso 5, está clara, definida la aparición o el juicio, la retribución que iba a recibir Israel. Y voy a tomarme la libertad de leer, por ejemplo, el capítulo 3 de Malaquías, verso 5. Dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, en el capítulo 4, en el verso 1 del mismo profeta Malaquías, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, lo que el profeta Malaquías hace es definir ese periodo de tiempo. Ahora, ¿hasta cuándo el simbolismo de los animales y del continuo sacrificio para expiación iba a llegar a su fin? Pues era en la consumación de los siglos. En ese periodo en donde Cristo aparece, se presenta a sí mismo, dice Pablo en el verso 26 del libro de Hebreos, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Rodolfo. Un saludo para Karina, que nos reporta su sintonía de Chichigalpa, y otras personas también que ahí están pendientes, quieren saber acerca de la venida de Cristo y el levantamiento de los muertos en Cristo y de la iglesia. ¿Por qué Pablo utiliza el esquema del juicio
y por qué Pablo también utiliza el término la consumación de los siglos. Y bien decías que la palabra que utiliza como siglos el apóstol Pablo es aión. Esto se tiene como referencia a las palabras que Jesús mismo dijo relacionadas con su ministerio terrenal y que estaba dirigido exclusivamente al pueblo judío. Por ejemplo, en Romanos en Juan, en el libro biográfico de Juan, donde se relatan algunos aspectos de la vida de Jesús, Juan 8:23 dice Jesús de Nazaret, dice, y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Jesús no está aludiendo aquí a una posición geográfica, él está hablando más en cuanto a posición de excelencia, enfatizando una cierta mediocridad manifestada en el pueblo de Israel y obviamente un esquema de excelencia dedicado para él. Vosotros sois de abajo, dice, yo soy de arriba. Y aquí Jesús utiliza en griego la palabra aión, dice, vosotros sois de este mundo, dice, del mundo aión, dice, yo no soy de este mundo, dice. Quiere decir entonces que los judíos estaban viviendo el mundo aión desde la perspectiva de Jesús de Nazaret. Y Pablo dice que él se presenta una vez y para siempre en la consumación de los siglos. Interesante. Ahora, eso no se queda ahí. Aquí mismo, en el libro de Juan, en el capítulo 9, verso 39, nota lo que dice Jesús de Nazaret, dice, para juicio he venido yo a este mundo, aión, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y lo vuelve a repetir. En el capítulo 12 de Juan, versículo 31, dice Jesús de Nazaret, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En todos estos elementos se está utilizando la misma terminología que Pablo utiliza en el capítulo 9 de Hebreo, en el verso 26. Quiere decir entonces que Pablo, cuando habla de la consumación de los siglos, está haciendo relación directa con lo que Jesús de Nazaret le planteó al pueblo de Israel, sucedería con ellos. Y establece además esa significancia e importancia de entender el punto de partida que para ellos, en este caso, sería el juicio. De tal manera que no estamos hablando de dos hechos distintos. No estamos hablando de dos momentos distintos. No estamos hablando de dos consumaciones, ni estamos hablando de dos juicios. Estamos hablando de una sola consumación y estamos hablando de un solo juicio. Resulta ser que Jesús de Nazaret habla de ese juicio y ahora Pablo nos explica de que ese juicio tenía que ver con su muerte, en el momento en que él se presenta de una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Porque obviamente la característica esencial de ese mundo aión que está manifestado acá es precisamente que el pecado abundara. Pablo lo dice escribiéndole a los romanos, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. De tal manera que si nosotros tomamos como punto de partida estas dos cosas, entonces la pregunta es, ¿Pablo se está refiriendo a un juicio que está pendiente? ¿O se está refiriendo a un juicio que ya sucedió? Pablo se está refiriendo a la consumación de un siglo, a la etapa plena de un siglo que ya se cumplió, o se está refiriendo a la etapa de un juicio, de un siglo, o de un momento, o de una etapa que no se ha cumplido. Y ahí es donde vienen, digamos, las observaciones importantes que hay que hacer a la hora de entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ahora, nota bien, y hacemos hincapié en esto, que desde el verso 23 hasta el verso 27, todo lo que está encerrando Pablo como la consumación de los siglos y como el juicio, Pablo lo está planteando desde la perspectiva de ¿qué? Del sacrificio de Jesús de Nazaret. O sea, no hubo otro momento. Si bien es cierto, digamos, la pedrada lapidaria contra el pueblo judío se manifiesta en la destrucción del templo en el año 70, lo cierto es que Pablo establece aquí que el juicio se consumó precisamente
en la cruz. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Acertadamente, yo diría como lo hacía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, los religiosos no han pasado inadvertido este esquema. ¿Por qué? Porque plantean, por ejemplo, en el caso de la Biblia, tal como la conocen hoy, la dividen entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, estableciendo que hay dos etapas totalmente distintas. No solo eso, históricamente efectúan la misma división, ese mismo parteaguas del cual hablamos al principio. ¿Por qué? Porque se refieren a la historia a antes de Cristo y después de Cristo. El punto es, después de Cristo hay otro después de Cristo. Fíjate qué interesante. Por eso le digo, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, el religioso se ha digamos, aprendido, se ha agarrado de este criterio sin darse cuenta de la significancia que tiene y que a la luz de lo manifestado acá por el apóstol Pablo tiene una relevancia vital. Esto lo queremos hacer porque queremos ir armando este análisis que hemos planteado hacer desde este programa hacia adelante, precisamente para que vayamos armando un rompecabezas y pueda determinar con meridiana claridad, una vez que terminemos todos estos planteamientos, verá, esa pregunta que tanto nos han estado haciendo: ¿hay una segunda venida? ¿Hay un juicio venidero? ¿Hay algo que está planteado que no se ha cumplido? Porque hay otro detalle interesante desde el punto de vista del esquema, en cómo está, digamos, estructurada la escritura hebrea, lo que llaman el Antiguo Testamento, porque resulta ser que toda la profecía, todo lo que está determinado proféticamente, implícitamente y figurativamente, es precisamente cumplido en el advenimiento de Jesús de Nazaret, en su muerte y en el logro obtenido, en el efecto obtenido a través de su muerte vicaria en la cruz. O sea, no podemos encontrar, por ejemplo, proféticamente hablando, de que se trate de otros tipos de esquemas, otros tipos de tiempos, otros tipos de momentos. Todo el Antiguo Testamento está enfocado hacia el advenimiento de Jesús de Nazaret. Esto es importante porque si Pablo dice que la ley era figura de las cosas celestiales, era el modelo que Dios usó, resulta ser entonces, por ejemplo, que tipológicamente no encontramos en el Antiguo Testamento o en las Escrituras hebreas una manifiesta claridad de una segunda venida. No encontramos, por ejemplo, una advertencia tácita de un supuesto rapto de la iglesia. Entonces, todos estos puntos queremos que los vayas considerando, anótalos si es preciso, planteándolos porque, a ver, tenemos mucho que decirte en relación a este tema. Y este tema es muy importante. Yo considero que el aspecto, digamos, en donde los religiosos han fallado, han errado al blanco, es el aspecto que aunque ellos han dividido la Biblia en dos pactos, ellos reconocen no la consumación de los siglos como el final de una era, sino que reconocen el nacimiento de Cristo como el inicio del Nuevo Testamento, Rodolfo. Ahora, fíjate que el nacimiento de Cristo está relacionado con el cumplimiento de la manifestación del Mesías al pueblo de Israel, Rodolfo, y con el juicio venidero que le llegaría posteriormente a la muerte de Cristo. Ahora, fíjate que este tema y estos versos que Pablo utiliza para definir la consumación de los siglos, prácticamente les corta el sentido futurista a los que piensan que al final del mundo, una de las cosas, ¿verdad?, que el religioso piensa que el mundo va a terminar, que la tierra va a explotar, que luego viene un juicio eterno, y todo lo basan en el libro de Apocalipsis. Todo ese tipo de escatología, todo ese tipo de futurismo, posmilenialismo, todo este verso, fíjate que les corta totalmente ese tipo de teología, porque ellos no han considerado, primero, y hablo de los religiosos evangélicos,
que son los que más pregonan y hacen una apología en todas sus sesiones del juicio eterno, del infierno, del fin del mundo, ellos no han entendido que la consumación de los siglos ocurrió 2017 años atrás. Ahora, ¿qué sucede? Que el juicio venía directamente para darle retribución. Fíjate que el profeta Malaquías llamó al pueblo judío anatema. Así lo expresa. Ahora, el periodo en donde el profeta Malaquías expresa cuando, digamos, era el inicio de la consumación de esos siglos, o más bien el inicio de la retribución que estaba predicho por los profetas para el pueblo de Israel. Fíjate que es claro, porque cuando Malaquías en el capítulo 4, y voy a citar versos, capítulo 4 de Malaquías, verso 5, en donde dice, he aquí os envío el profeta Elías, haciendo alusión ¿a quién? A Juan el Bautista. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esa era la expresión del profeta. Ahora, la declaración explícita del profeta es, bueno, antes de que venga la consumación de los siglos, en donde el juicio se va a dar para el pueblo de Israel, es necesario que aparezca Juan, a quien consideraron Elías. Ahora, una vez, fíjate, viene, por ejemplo, Juan el Bautista, en una simbología como Elías. ¿Qué es lo que comienza a predicar Juan? Comienza a predicar arrepentidos, les dijo. ¿Generación de qué? De víboras. Y cuando habla de generación, está hablando de un periodo de tiempo en donde ese pueblo, digamos, el pueblo de Israel, que estuvo presente en la manifestación de Jesús, fue la generación más perversa y maligna que hubo. Ahora, me llama la atención, fíjate, las amonestaciones, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, de Rodolfo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando él llegó al Monte de los Olivos y vio la ciudad de Jerusalén. Sintió tristeza, sintió llanto. Ahora, los sufrimientos que él expresó, digamos, de manera analógica en las parábolas, prácticamente era la expresión de lo que vendría para el pueblo de Israel en juicio. Y el problema es ese, que todos estos libros que son de historia, y estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los religiosos los usan para una etapa futurista. No hay un sentido común, racional, para entender que todo lo que ocurrió, digamos, en la manifestación de Jesús de Nazaret, su muerte, su resurrección y posteriormente la destrucción de Jerusalén, del templo y la paga que les dio al pueblo judío, representaba claramente la retribución que los profetas anunciaron. Fíjate que hay una sentencia aquí de Jesús de Nazaret que vale la pena que la compartamos, porque a veces hemos mirado con tanta relevancia a un pueblo de Israel que ya no es el legítimo pueblo de Israel al que se le hizo, al que se le dio la ley y al que incluso le fueron dadas las promesas, las bendiciones y las maldiciones que están contempladas en Deuteronomio 28. Si ustedes leen el capítulo 10 de Mateo, ¿verdad? Vamos a leerlo en el verso 11, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, dice, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, dice, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, si oyere vuestras palabras,
y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, dice, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús está hablando aquí, si ustedes leen, por ejemplo, en el versículo número 5, está la misión que Jesús les encomienda. ¿A quién? A los discípulos. Este versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Sino, dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Detengámonos un momento. Jesús, como buen judío, menospreciaba a los gentiles. Y disculpa que te lo digamos, pero el apóstol Pablo es claro. Dice en el capítulo 15 de Romanos, verso 8, que él fue siervo de la circuncisión. Hubo una mujer de origen sirofenicio a quien Jesús mismo le dice, prácticamente le dice perra. Porque le dice, no está bien, dice, dar la comida de los hijos a los perros, dice. Y esto está documentado aquí en los llamados libros históricos. Pero Jesús está diciéndole a los discípulos que no vayan ni por camino de gentiles, ni entren en ciudades samaritanos. Entonces, ¿dónde iban a estar los discípulos ejerciendo su ministerio? Dentro del pueblo Dentro del pueblo de Israel y dentro de Jerusalén. De Jerusalén y de los pueblos que tenían que ver con toda Judea. Estaba Capernaum, ahí estaba Belén, y todas las ciudades. O sea, estaba hablando de quién? Del pueblo de Israel y de su ciudad. Entonces, cuando él dice, y si él entra en una casa, salúdenle, si no, dice, vuestra paz irá con ustedes, y si no los reciben, dice, ni oyen sus palabras, salgan de aquella ciudad, sacudan el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿A qué ciudad se está refiriendo? Se está refiriendo a Jerusalén. Venía un juicio sobre el pueblo judío y venía un juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, de todos estos elementos, obviamente, el apóstol Pablo los usa para ahora ilustrarnos el efecto de la consumación de los siglos. De un mismo hecho y de un mismo acontecimiento. Nos preguntan por acá, Saúl, sobre la misma expresión en el capítulo 9 de Hebreos, cuando habla de que Cristo aparecerá también por segunda vez. Javier dice que nos está sintonizando a esta hora. Saludos desde Tipitapa. Como nos estamos enfatizando en el apóstol Pablo, alguien nos dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es que arreglaron la Biblia y esas cosas? Que de eso vamos a estar hablando en un momento determinado. Así que un saludo al que nos está viendo hasta en Tipitapa. Estoy buscando su nombre por acá, pero no lo tengo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a Mateo. Este texto, digamos, este acontecimiento es primordial. Antes de entrar a Mateo, yo quiero decirles que entre los aspectos en los que vamos a considerar en estos días, lo más significativo que Jesús plasmó durante su vida terrenal es lo que se conoce como las parábolas. Esas fueron sus enseñanzas claves, Saúl. O sea, lo único realmente significativo que Jesús plasmó y que fueron recogidos en los 4 libros históricos, mayormente, aparte de su prodigioso ministerio de hacer milagros y sanidades, son los discursos que están encerrados en sus parábolas. Ya nosotros hicimos un pequeño conteo, encontramos 46 hasta el momento, algunos dicen que son 60, hay algunos que han llegado hasta la exageración de decir 90, como que todo lo que habló él necesariamente tenía que ser una parábola. Hay otros que son un poco más sensatos y dicen, no, son 30, pero bueno, nosotros estuvimos haciendo un conteo y encontramos que son 46. O al menos
sí hay más, estas son obviamente las más significativas. En Juan, pues, hay una que tiene que ver con el buen pastor, que está en el capítulo 10 de Juan, que habría que considerar si es o no parábola, y la misma expresión de los vid y los pámpanos que encontramos en el capítulo 15. Pero aparte de estas dos, que probablemente pues, tendríamos que considerar si son o no son parábolas, todas las demás están ilustradas en los 3 libros sinópticos de la vida de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a encontrar parábolas exclusivamente solo dichas por Mateo, como por ejemplo la de las bodas o el luto en Mateo capítulo 9, y hay otras que solo lo vamos a encontrar exclusivamente en el libro histórico de Lucas, como por ejemplo la parábola del rey que va a la guerra, que la encontramos en el capítulo 14. Pero de estos 4 libros, o de los 3 primordiales que sinópticamente plantean la vida de Jesús de Nazaret y relatan sus parábolas, vamos a encontrar 7 parábolas que las dicen simultáneamente o las comentan simultáneamente Mateo y Lucas. ¿Estamos ahí? Vamos. Pero que no las menciona Marcos, por ejemplo. Pero hay exactamente 6 parábolas dichas por Jesús de Nazaret que las vamos a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, con algunas variantes en cuanto a la metodología del punto de vista histórico, pero que al final encierran, digamos, en la misma esencia su contenido. La parábola de la higuera, que nos encontramos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Tenemos, por ejemplo, la parábola de los labradores malvados, que la encontramos en Mateo 21, en Marcos 12, Lucas 20. Está la de la lámpara, que estaba oculta, otra parábola, que la encontramos en Mateo 5, Marcos 4 y Lucas 8. La más famosa de las parábolas dichas por Jesús de Nazaret, la parábola del sembrador, que la encontramos en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Tenemos también la parábola de la semilla de mostaza, que está también en el capítulo 13 de Mateo, 4 de Marcos y 13 de Lucas. Y por último, que es también muy significativa, que es muy mencionada por el sistema religioso actual, y es el que tiene que ver con los odres viejos y los odres nuevos, o el vino nuevo en odres nuevos, que está en Mateo capítulo 9, en Marcos 2 y en Lucas 5. ¿Cuál es el punto acá? Que las parábolas son precisamente la sentencia de Jesús de Nazaret desde el punto de vista profético de que el cumplimiento del juicio de Israel se avecinaba. Y él lo dice casi de manera clara cuando él lo expresa en cada una de estas parábolas. Pero si todo esto tiene que ver precisamente con el juicio, si todo esto tiene que ver con el rechazo de Dios a Israel, entonces vámonos a Mateo 24, que es, digamos, la pieza clave de los preteristas, es la pieza clave de los dispensacionalistas y que de cada una de sus ramas, los milenialistas, los premilenaristas, los amilenaristas y los postmilenaristas. Todas estas son corrientes de pensamiento que están enfatizadas en los eventos futuros que llaman ellos y que pueden suceder de un momento a otro. O incluso la interpretación de la semana 70 de Daniel, que también la vamos a analizar en este programa en los próximos días, y que vamos a ver que precisamente esa semana es una semana que tuvo un cumplimiento fiel. En el capítulo 24 de Mateo, vamos a leerlo del versículo número 1 para darle contexto. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo era un edificio majestuoso, Saúl. Era digno a la vista. Es como ir, por ejemplo, en una ciudad al edificio más alto, a la construcción más vistosa. Respondiendo, él les dijo, versículo 2, estamos en Mateo 24. ¿Veis todo esto? ¿Ver qué? Él estaba saliendo del templo con los discípulos. Saúl. ¿Veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
los discípulos escuchan aquello. Ellos se consideran el pueblo escogido de Dios. Ellos se consideran el pueblo que va a juzgar a la tierra por la eternidad. Ellos se consideran, el reino de Dios siendo manifestado. en la tierra. Bueno, pero ¿cómo es eso que viene Jesús y nos dice de que no va a quedar piedra sobre el templo? Obviamente esto turbó a los discípulos. Tan es así que el relato continúa en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y aparece la expresión fin del siglo usada por los discípulos en este caso. Del fin del Ayón, del mundo Ayón, del siglo Ayón, del que le hablábamos al principio del programa. Correcto. Aquí nos está refiriendo a cuándo va a ser el fin del mundo desde el punto de vista general, porque la gente está esperando un fin del mundo total. Esa es la posición o doctrina futurista. Esa es la posición de casi todas las vertientes todo cristiano-judías. el mundo que existen religioso. hoy. Totalmente. Ellos están cantando al unísono este mismo criterio. Pues llevan siglos hablando de esto. Pero ellos están hablando de las palabras que les dijo Jesús en ese momento. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? De que no iba a ver, ven todo esto, dice Jesús de Nazaret, no quedará piedra sobre piedra. Él estaba hablando del templo de Jerusalén. Sí. ¿Por qué se turbaron los discípulos? Porque dijeron, ¿cómo es posible? O sea, el templo no puede ser destruido, eso es imposible. Nosotros vamos a vivir por la eternidad siendo el pueblo de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice, porque se levantará reino contra reino y empieza una serie de anuncios. Pero lo interesante de esto es que en el versículo 15 Jesús da una pauta determinante y Jesús hace alusión al profeta Daniel. Versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, dice, cuando veáis, es la señal precisa que da Jesús de Nazaret. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿a qué lugar santo se está refiriendo, Saúl? Al del templo. Al del templo. Prácticamente donde estaba la pila donde se lavaban los sacerdotes y prácticamente era, digamos, la entrada al templo donde había el altar del sacrificio y luego entonces al entrar a la segunda parte del templo estaba el lugar santísimo. Cuando veáis, dice, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Vamos a detenernos ahí, tenemos que hacer una pausa precisamente por el tiempo del programa. Vamos a continuar el próximo miércoles, lo vamos a dar en suspenso ahí, pero yo creo que ya con las expresiones que hicimos hasta este momento ya han quedado claros. Hay una consumación de los siglos. Pablo habla de eso y fue en la cruz, pero vamos a seguir hablando de esto el próximo miércoles, así que no se pierdan, escríbanos al correo laultimareforma@gmail.com y estén pendientes de nuestras publicaciones en Facebook. Nos dio mucho gusto haber estado con ustedes, nos vemos sin duda alguna la próxima semana a esta misma hora por Canal 23. Pasen ustedes, buenas noches. La última reforma.